Buenos días, mi nombre es Fernando Andrade de Vice, presidente de obra. Estamos aquí en la obra de Celaya Empalme, segunda etapa. Nosotros somos la empresa que ganamos este contrato. Bueno, la obra es rehabilitación de la carretera Celaya Empalme de Escobedo, segunda etapa. Los tramos que nos toca intervenir es del kilómetro 1 más 500 al 7200 y del 9 al 9600, bien ubicado. Es el croquis de ubicación de toda la obra. La descripción de los trabajos, bueno, aquí están los tramos del 1.500, 7.200, 9 al 9.600. Trabajos de recorte de pavimentos asfálticos, capa subrasante en algunos tramos, base recuperada, colocación de base estabilizada con cemento asfáltico grado PG 6422 y una carpeta de 10 centímetros de nivel de protocolo MAC nivel 4 y señalamiento horizontal. Es a grandes rasgos todos los trabajos que vamos a ejecutar en el proyecto. Algún proceso que llevamos en obra, que ahorita lo van a ver en campo, es el recorte de pavimentos. Mediante una perfiladora estamos desintegrando la carpeta con la base para recuperarla. En algunos tramos donde nos pide terraplenes estamos haciendo capas para llegar a la rasante que nos está pidiendo las secciones de construcción. Este es el proceso de la base recuperada, perfiladora, tritura, y aquí ya es una superficie terminada, impregnada. El siguiente proceso es la capa de base asfáltica, que aún no estamos en ese proceso, y los siguientes trabajos que están en proceso. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Juan Manuel Aguilar Morón, soy ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Guanajuato. Soy superintendente del laboratorio de plantas de asfalto Vice. Y les voy a explicar lo que es el diseño de mezclas asfálticas por el método protocolo AMAC, que se va a emplear en la reconstrucción y rehabilitación de la carretera Celaya Empalme, segunda etapa. Estos son los niveles de designación para niveles de tránsito, ¿no? Es nivel 1, 2 y 3, y es como vamos a utilizar el protocolo. Y el nivel 4 vamos a incluir, aparte de esas pruebas, fatiga, y aquí ya estamos hablando de carreteras muy importantes, carreteras federales troncales, autopistas de cuota importantes o vialidades suburbanas en ciudades muy grandes, que es el caso de esta vialidad Celaya Empalme. En este esquema es clásico mostrarlo los niveles, ¿no? Es nivel 1, caracterización de materiales, diseño volumétrico y susceptibilidad a la humedad a través de una prueba de tensión indirecta en especímenes acondicionados y no acondicionados. Y luego viene el nivel 2, que incluye la deformación permanente a través de rueda cargada de Hamburgo, y luego el nivel 3 incluye módulo dinámico, y el nivel 4 incluye la fatiga. El método de compactación, este es un esquema de las características importantes de la compactación. Este es un compactador giratorio en donde tenemos fijo la presión con la cual vamos a estar ejerciendo a la mezcla asfáltica de 600 kilopascales y va a tener un ángulo de giro de 1.25 grados. Lo que va a estar haciendo es, con esa presión y giros, va a amasar la mezcla y va a obtener la compactación, definiendo primero los giros iniciales, y todos los giros iniciales, los de diseño y los máximos, tienen que ver o dependen del nivel de tránsito para el cual se va a proyectar. Es el proyecto que el proyecto requiere para esta mezcla. Y entonces se inicia con giros iniciales y termina con giros finales aquí. Esta curva siempre obtenemos datos para obtener estas pendientes y poder hacer algunas correcciones de GMVs. Y se especifican 3 diferentes niveles de compactación cuando se utiliza el compactador giratorio, que es el nivel de diseño, el nivel inicial y el nivel máximo. Así,
Los giros iniciales es una rápida consolidación a bajos números de giros y es un indicador de las mezclas blandas o inestables. Y este parámetro es un indicador de construcción relacionado con las propiedades del agregado y el asfalto. El Nmax, este parámetro es en esencia un factor de seguridad contra la rodera. Este parámetro es un indicador del desempeño del esqueleto mineral. Así podemos ver que para este proyecto vamos a utilizar 9 giros iniciales, 125 giros en el diseño y 205 en giros máximos. Estas son algunas de las especificaciones para compactación giratoria con tolerancias. Estas son algunas fotos del compactador giratorio y su proceso en laboratorio, que es elaborar la mezcla, mantenerla en curado dependiendo de la absorción del agregado en hornos, y el vaciar a su molde de 6 pulgadas, colocarlo en el compactador giratorio, y realmente todo lo hace el compactador giratorio. Se programa con el ángulo de giro ya fijo y los 600 kilopascales, y se le da los 125. Todos los datos se van a obtener de las alturas en función de los giros. Y estos son los 3 parámetros normalmente que vamos a tener que cumplir en la mezcla. Dependiendo del tamaño nominal, vamos a tener un valor de vacíos de agregado mineral, por ejemplo, de 11 hasta 15, de tamaños de agregado de 1,5 pulgada hasta 3/8 de pulgada. La relación fin del asfalto de 0.6 a 1.2 tiene que ver con la trabajabilidad. Es la relación en el numerador del PASA 200 y en el denominador el asfalto que está dentro de la mezcla, llamado asfalto efectivo. Aquí podemos ver algunas correlaciones, por ejemplo el 75-75 en BFA se mantiene, y los vacíos del agregado mineral igual se mantienen. Las pruebas de desempeño, si es que se le pudiera llamar así en método Marshall, solamente era estabilidad y flujo, y solamente, ¿no? Y el método de compactación, aquí hablaba de 75 golpes por cara o 50 golpes por cara, dependiendo del tipo de tráfico, y aquí estamos hablando de compactación giratoria. La secuencia de diseño es la siguiente: determinación del contenido óptimo de asfalto, es un contenido de asfalto inicial; determinación de las propiedades volumétricas iniciales, todo esto es mediante fórmulas; y luego es hacer una estimación de las propiedades volumétricas para 4% de vacíos, 4% porque es exactamente el punto medio de nuestro parámetro, que va de 3 a 5, entonces lo queremos colocar aquí a la mitad y tener la holgura hacia arriba de 1% y hacia abajo de 1%. Y luego viene la selección de la estructura más viable, o el esqueleto mineral, o la graduación, y la determinación del óptimo de asfalto ya con pruebas. Son curvas de análisis donde se muestran esos parámetros, y se va a determinar finalmente para vacíos del 4%, una curva más o menos de estos estilos, que es como los obtenemos, determinar en 4%, y luego hacer nuevamente especímenes en este punto con este contenido, y saber que nos va a reflejar todos los parámetros que nos dicen las curvas de correlación. Finalmente se establece el parámetro y se muestra como este tipo, el resumen del diseño, ¿no? El contenido de asfalto, el GMB o el peso volumétrico, los vacíos que deben estar en 4%, el BFA dentro de los parámetros, el BAM superior a lo que nos solicita dependiendo del tamaño nominal, y la relación filler-asfalto. La fórmula de trabajo tiene que ver, ya que se desarrolló ese método, dárselo a la planta de producción, ¿no? Independientemente del método, ya sea Marshall o protocolo, pues hay que decirle a quien va a fabricar la mezcla cómo es que se debe de dosificar. Así que nosotros tenemos que determinar ya en producción las características de los materiales agregados, asfaltos, la graduación de la mezcla, las temperaturas de mezclado y compactación se deben de determinar y dependen del tipo de asfalto.
dar el contenido de asfalto y la densidad de la mezcla compacta que servirá para los trabajos en campo y saber si los procesos de compactación en campo son adecuados. Estos son algunos de los efectos que hay en los componentes de la mezcla. Por ejemplo, si en el caso del asfalto son estos. Por ejemplo, si tenemos resistencia, voy a hablar de resistencia a la rodera y deformación permanente. Si nosotros queremos que sea una mezcla más resistente, lo que tenemos que hacer es aumentar el grado PG. ¿Sí? O sea, los grados PG van de 6 en 6 en las temperaturas bajas y altas. Si nosotros tenemos un asfalto 64, lo podemos escalar a un 70 y luego a un 76 o a un 82. Y hacia abajo igual, normalmente se utilizan solamente dos, menos 22 y menos 16. Si queremos mayor resistencia en el agregado pétreo, lo que podemos hacer es incrementar la trabazón del agregado y aumentar la angularidad. Incrementar relaciones de filler, aumentar los finos, y esto ya está en las propiedades. Por ejemplo, podemos incrementar los vacíos, incrementar el BAM o bajar el BAM, y por lo tanto tenemos que bajar los contenidos de cemento asfáltico, incrementar los vacíos en campo. La resistencia a la fatiga, que tiene que ver con la mezcla, cuando va a fallar a través del tiempo, después de muchas aplicaciones. Lo que tenemos que hacer es aquí jugar con un PG intermedio en el asfalto. Bajar el tamaño nominal del agregado pétreo, incrementar, por ejemplo, el cemento asfáltico, y te va a dar un poco más de flexibilidad en la mezcla, y bajar los vacíos en campo. La resistencia a la fisura térmica, esa tiene que ver con los cambios térmicos en el campo, es incrementar el grado de temperatura baja. Es decir, si teníamos especificado un menos 16, irnos a un menos 22, es un ejemplo. Bajar el tamaño nominal del agregado, bajar el contenido de cemento asfáltico, y los vacíos del campo bajarlos. La resistencia al daño inducido por humedad, que tiene que ver, por ejemplo, con zonas lluviosas o la temporada de lluvia, y que va a entrar a la mezcla en campo y puede causar ahí deterioros, es bajar los materiales que tienen contenidos altos de arcilla, y que tiene que ver con las pruebas que ya habíamos mencionado, por ejemplo, el equivalente de arena y el azul de metileno. Bajar los vacíos en campo. Esta durabilidad, la resistencia al agua o al aire, es casi bajar los tamaños nominales, es decir, hacer una mezcla más cerradita, incrementar la relación filler-asfalto para sellar un poco más la mezcla, y bajar los vacíos de aire en campo, incrementar porcentajes de compactación. Estos son los efectos, o lo que incluye el método protocolo. Está tratando de prever este tipo de deterioros en las carpetas asfálticas, que son los baches provocados por efectos ambientales, las roderas, que es una falla, pudiera ser por la misma mezcla o pudiera ser por las capas inferiores, y el paso de los vehículos. El fenómeno de fatiga tiene que ver con el paso de muchas cargas repetidas, aunque sean pequeñas, y cómo se va a ir agrietando la mezcla en vez de deformarse. En el nivel 1 hablábamos de determinar las propiedades volumétricas y la susceptibilidad a la humedad. Esta es la prueba de tensión indirecta para determinar la TCR, y es hacer especímenes compactados con vacíos controlados a 7% de vacíos más o menos 0.5. Esto se puede lograr fácilmente en laboratorio, modificando las condiciones de compactación de las probetas, y luego llevamos
especímenes los vamos a preparar, los vamos a dejar, ya después de que los tengamos en 7% de vacío, los dejamos listos para su prueba, y los otros los vamos a estar acondicionando en agua y en hielo. Es para que el agua penetre los huecos y vamos a ocasionar un daño en la mezcla, ¿no? Después de que tenemos las dos condiciones de especímenes acondicionados y no, vamos y los sometemos a una carga de tensión indirecta, y aquí vamos a tener una grieta por tensión. El valor especificado es 80% de pérdida. Mezclas muy buenas van a andar arriba de 90. Bueno, este es cómo hacer la susceptibilidad a la humedad, y es preparar los especímenes en compactador giratorio. Es todo el proceso, desde la compactación, la medición de los vacíos a través de ir colocando agua y controlada con bombas de vacío, hasta que tengamos un % de saturación que está especificado, de 70 a 80% de saturación. Viene el acondicionamiento, que se coloca en bolsas, se coloca en baños de agua, y después se somete a las pruebas después de los acondicionamientos. Esta es una prueba de tensión indirecta. No solamente se utiliza en mezclas asfálticas, también se utiliza, por ejemplo, en concretos hidráulicos. Creo que no se van a ver, pero esta es la forma en que queda después de la falla los especímenes. Súper importante inspeccionarlos y ver qué está fallando, si está fallando el asfalto, se desprendió, si se rompió la piedra. Todas esas cosas son importantes observarlas en este tipo de pruebas. Otra de las pruebas de desempeño que incluye el método es de formación permanente, y que es la formación de rodelas. Y les comentaba que una puede ser por falla de la mezcla, como en este caso, y se puede ver que la base hidráulica o base asfáltica está adecuadamente nivelada, pero también puede haber rodelas porque hubo deformación desde las capas inferiores, como en este caso. Desde acá se está moviendo la estructura del pavimento. La deformación permanente, siguiente, la vamos a tratar de obtener o saber si la mezcla va a resistir esa deformación permanente, y no solamente eso, sino también qué tan susceptible es a la humedad bajo esta prueba, que es la deformación permanente por rueda cargada de Hamburgo, y que está especificado todo el método de cómo hacer este método de prueba. Lo primero que tenemos que hacer es hacer especímenes con 7% más o menos 1% de vacíos de aire, y eso se logra fácilmente controlando las alturas en el compactador giratorio y comparando con la GMM, y ahí lo podemos obtener. El método permite que se haga en probetas cilíndricas o en vigas. Pueden ser mezclas hechas en laboratorio o pueden ser mezclas hechas obtenidas de campo. La temperatura de prueba especificada para el método es 50 más o menos 1 grado en agua, saturando el agua. La carga que se le aplica con la rueda metálica es de 705 más o menos 4.5 newtons, y las repeticiones aquí vienen 10.000, en realidad esa es variable, puede ser 10.000, 15.000 o 20.000, y tiene que ver con los niveles de tráfico, y a su vez el nivel de tráfico con el tipo de asfalto que vamos a usar. La deformación máxima que se pide, independientemente del nivel de tráfico, es de 10 milímetros. No, esos son ejes equivalentes, perdón. 10 milímetros es la deformación máxima que pide el método de prueba. Siguiente. Estas son las mismas características que les comentaba, que está en las normas, y aquí sí podemos ver lo que maneja el protocolo, que son para niveles de tráfico bajo, nos pide 10.000 ciclos, para medios 15.000 ciclos, para niveles altos y muy altos 20.000 ciclos, y las mismas características que les mencionaba. Siguiente. Estas son algunas fotos del procedimiento de prueba después de que se ha logrado el espécimen con la compactación y su 7% vacío, llevarlas a la prueba y ejecutarla y obtener datos, ¿no? Siguiente.
Este es un gráfico de cómo se puede obtener una deformación permanente, que no es otra cosa que en el eje de las X ver los ciclos y en el eje de las Y se ve la deformación y el incremento de información. El valor máximo sería aquí, el 10. Es una muy buena mezcla, con deformaciones alrededor de 2.1. Siguiente. El nivel 3 incluye el módulo dinámico. El módulo dinámico es un esfuerzo y es la aplicación de una carga dividida entre sus deformaciones unitarias. En el caso de mezclas asfálticas hay dos variables que tienen que ver con las frecuencias y las temperaturas. Y las frecuencias está relacionado en campo con las velocidades de aplicación de la carga y la cantidad de tráfico. Y la temperatura, las temperaturas ambientes, así que se hace una corrida para obtener curvas maestras de módulos dinámicos, en donde podemos ir haciendo pruebas en un mismo espécimen con cargas repetidas muy pequeñas sin llegar a la falla, y vamos variando de temperaturas bajas hasta temperaturas altas y se va a obtener una curva de un módulo. Así es como se debe llevar toda la prueba de módulos dinámicos. Sin embargo, hay proyectos que especifican un módulo, así un número, en X temperatura y X frecuencia, que es este caso. Tenemos, creo que es 10.000, no estoy muy seguro si es 10.000. Y con una frecuencia determinada y con una temperatura determinada. Siguiente. Este es un esquema de cómo se hace el módulo, que es obtener el espécimen en el compactador giratorio. Este no se puede hacer en campo, ahorita les explicaré por qué. Se hace el espécimen, se compacta en una probeta de 6 pulgadas y después se corta con una broca de 4 pulgadas para eliminar toda la parte exterior del espécimen y quitar todo el ruido, factores de ruido que va a haber por el exterior. Después se corta la parte superior e inferior. Realmente la mezcla está muy bien cuidada. Aquí se puede ver el espécimen, cómo se le quita la capa alrededor y solamente se queda un núcleo de 4 pulgadas. Siguiente. Este se lleva y se le colocan los transductores de deformación y ahora sí, de esta forma se pegan, y aquí vamos a la siguiente. Aquí ya podemos ver que en la máquina de compresión vamos a obtener cargas y va a estar midiendo la deformación, ¿no? Y al obtener esos datos vamos a tener carga, esfuerzo, sería carga entre área y deformaciones. Entonces vamos obteniendo módulos. Hay otra prueba que muchos contratistas o clientes solicitan, que es el módulo resiliente. No está especificado en el método protocolo, pero lo solicitan. A diferencia del módulo dinámico, que es una probeta vertical, esta es una probeta horizontal de 4 pulgadas. No está muy bien definido el módulo resiliente actualmente. Hay controversias sobre este método, pero se solicita, y coloqué esta fotografía porque hay muchas empresas que lo solicitan. Siguiente. Bien, la fisuración por fatiga es tratar de visualizar qué va a pasar con la carpeta a largo plazo, y tenemos por ejemplo fisuraciones ligeras en la fotografía, moderadas y fuertes, y tiene que ver con las fibras inferiores. Por ejemplo, si esta fuera la carpeta, va a haber esfuerzos de tensión, va a hacer que rompa la parte inferior de la carpeta y luego se va haciendo progresivo hasta llegar a la superficie, hasta llegar a la piel de cocodrilo. Siguiente. Este es el nivel 4 y es el nivel final que presenta protocolo para pruebas de desempeño, y se hace mediante vigas elaboradas ya sea en campo o en laboratorio con esas dimensiones, que es 380 milímetros de longitud, altura de 50 milímetros, ancho de 63, vacíos de 6%. Y las condiciones para la prueba son temperaturas controladas de 20 grados, frecuencias de 100 Hz, la carga es
sinusoidal, es decir, es una carga que aplica y suelta, son repetidas hasta llegar a ciertos ciclos para encontrar una curva de comportamiento de fatiga. Y la amplitud también la especifica. Siguiente. Estas son ya algunas de las últimas fotos para ver cómo se hace la prueba de fatiga. Son los equipos con temperaturas controladas en su interior y las cargas controladas. Este es el aparato para la aplicación de la carga y esos son los especímenes que se utilizan. Este es para fatiga y este es para nivel. Siguiente. Bien, ya para resumir el protocolo, al final del día solamente podemos decir que es lo que se pretende, ¿no? Y resumir otra vez. Propiedades volumétricas en el nivel inicial es encontrar las propiedades volumétricas y encontrar a través de esto las propiedades mecánicas en el rango de velocidad. Y luego viene el siguiente nivel, que es tratar de visualizar la deformación permanente. Tendría que ver con una rápida degradación de la condición inicial y podríamos tratar de encontrar el origen de la falla y podríamos saber o prever la profundidad de roderas. Y el módulo complejo, bueno, eso tiene que ver con la resistencia que va a tener la mezcla en el diseño del pavimento sobre todo. Y la fatiga al final de cuentas va a ser la evolución en el transcurso de los años de esa carpeta y que va a ser el daño por fatiga o qué tanta vida vamos a esperar en esa carpeta. Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero Eric Durón, soy egresado de la Universidad de León. Actualmente trabajo o funjo como residente técnico del proyecto que les estamos presentando, que es la rehabilitación de la carretera Celaya-Empalme, y dentro del proyecto funjo también como last planner o project manager de la obra. Mi función es llevar el seguimiento y el cumplimiento, asegurar el cumplimiento conforme al programa de la ejecución de la obra. Les voy a platicar un poquito primero de las características de este contrato. Ya mis compañeros les explicaron lo que son las características principales de la estructura del pavimento. Este contrato pues tiene como tal 3 características principales, que una de ellas es que es el protocolo AMAC. Es una obra o un protocolo que actualmente la Secretaría del Estado, SICOM, no lo había utilizado. La segunda es que es un contrato a precio alzado. Esta modalidad actualmente la Secretaría la está utilizando en los proyectos más grandes y creo que les ha funcionado bien. Y la tercera es que el contrato, las bases del contrato solicitan implementar herramientas BIM y principalmente el enfoque a lo que es Lean Construction. Lean Construction tiene varias herramientas, una de ellas lo que viene siendo el Last Planner, que les voy a platicar acerca del Last Planner. Ahora sí nos adentramos a lo que viene siendo los tableros de información. El primer tablero es la información del proyecto. En este tablero nosotros como equipo de trabajo plasmamos toda la información que consideramos primordial para la ejecución y el seguimiento del programa. Aquí podemos ver un pequeño croquis o un larguillo de una vista satelital del proyecto, y actualmente aquí es donde nos encontramos trabajando, es aproximadamente el kilómetro 6. Nosotros, para ubicarnos, nosotros nos encontramos en la zona sur, ya llegando a la parte de Celaya, es donde nos encontramos actualmente, que es nuestra sala de planificación. En este larguillo nosotros vamos registrando manualmente el avance de la obra, el progreso. Con colores lo identificamos hasta dónde se tiene lo que es la actividad del fresado, hasta dónde se tiene la actividad de la base hidráulica y hasta dónde se tiene una base ya impregnada para protegerla de la interperización. Aquí nosotros diseñamos o ideamos, planificamos el total de la obra o el larguillo de la obra
para atacarlo por fases, para no obstruir el tráfico. No podemos cerrar el total de la carretera, entonces lo que decidimos fue hacer trabajar por tramos, de retorno a retorno, por cuerpo. Entonces iniciamos en lo que viene siendo el kilómetro 7 más 040, que es aproximadamente en la comunidad que se conoce como La Concha o La Concepción, y hasta el siguiente retorno, que está ubicado más o menos en el 560, 5 más 060, perdón. Esa es la primera fase de trabajo, es en la que actualmente estamos trabajando. De ahí la siguiente fase concluye en el 3 más 220, y la siguiente fase, que es la fase 3, concluye en el 1 más 500, que es donde iniciaría nuestros cadenamientos del contrato, y posteriormente nos regresamos por el otro sentido en dirección hacia Empalme Escobedo, igualmente con las mismas fases, con los mismos cadenamientos, pero en el otro cuerpo, es el cuerpo derecho. Igual serían otras 3 fases, y terminaríamos en el kilómetro 9 más 3 ceros al 9 más 600 con las últimas 2 fases. Acá de manera general planificamos por semanas, semana con semana, cómo se va a ir atacando o en qué fase del proyecto debemos estar. Aquí ya nos pasamos a lo que viene siendo la planificación. Primero es la planificación a 5 semanas. De la fecha actual se tienen que planificar lo que viene en 5 semanas. ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro de las siguientes 5 semanas? ¿En qué fase debemos estar trabajando? ¿Y qué volúmenes o qué cantidades de obra debemos estar ejecutando? ¿Qué actividades y qué cantidades de obra debemos estar ejecutando? También debemos marcar algunos acontecimientos que consideremos importantes, como para nosotros algo que nos limita un poco es el tráfico. Tenemos que hacer obras de desvío, o en este caso implementar un dispositivo de seguridad. Entonces esos cuadritos que ven ustedes en rojo a la parte del fondo son los días o representan a los días en que vamos a estar trabajando con el dispositivo de seguridad para mantener la seguridad de los usuarios principalmente, y también asegurar la integridad de nosotros como trabajadores. Ya posteriormente, que se planifican las 5 semanas, viene lo que es la planificación de la semana. Semana con semana tenemos una reunión con el personal de obra, que vendrían siendo los sobrestantes, y de las 5 semanas que ya tenemos planificadas, debemos identificar cuál es nuestra meta de la semana. Entonces esa meta se reparte o se divide entre los días, y se programan las actividades de cada uno de los días. Aquí nosotros también tomamos la iniciativa de ir señalando lo que es la probabilidad de lluvia con una tendencia. Por ejemplo, el día de hoy tenemos un 8% de probabilidad de lluvia con tendencia a mantenerse igual. Para el día de mañana tenemos una tendencia a subir. Eso quiere decir que esa probabilidad puede que aumente, y que para el fin de semana muy probablemente tengamos lluvias. Esto nos ayuda a programar nuestras actividades de obra, que vienen siendo las terracerías, cortes, terraplenes. Posteriormente se hace una revisión del cumplimiento de las metas o de los objetivos de cada una de las actividades. Vamos poniéndoles, como aquí lo pueden ver, una cruz a las actividades que no se lograron o que no se llegó al cumplimiento de la meta, y una paloma verde a las actividades que sí se concluyeron o que sí se llegó a la meta. Esa información a largo plazo se traduce, o al final de la semana, a la siguiente reunión, se traduce en indicadores. De la semana pasada, de un total de 16 actividades programadas, 11 se concluyeron únicamente correctamente, y 5 no se llegaron al objetivo.
Esto nos da un indicador de un 68%. Ahorita nos vamos a pasar a la parte de las restricciones del proyecto y posteriormente les explico cómo se llevan los indicadores. Las restricciones del proyecto, esto es la parte que más se carga al inicio de todas las obras en general, no nada más este proyecto, que son partes que nos atoran para la correcta continuidad del proyecto. En este caso tenemos aquí algunas enlistadas, que es pues la primera que nos ha atorado es que se va a colocar una planta móvil cerca a la obra y pues actualmente se está trabajando en la colocación de esta misma planta. Por esta razón no hemos podido iniciar con la actividad de lo que es la construcción de la base asfáltica y de la carpeta asfáltica. Posteriormente hay algunas indefiniciones en la parte del proyecto, algunas cuestiones que no se aterrizaron bien a la hora de elaborar el proyecto y nosotros las identificamos ya en el momento de la revisión y la ejecución. Entonces se han enlistado, se enlista qué prioridad tienen. Aquí vemos que todas son prioridad A, porque en algún momento si no se atienden en un tiempo oportuno, estas actividades o estas indefiniciones nos van a atorar en el proyecto, en el avance. Luego sigue la fecha de identificación, quién es el responsable de la restricción, que en este caso pues es el área de proyectos de SICOM, que son quienes elaboraron el proyecto ejecutivo. Aquí ya tenemos plasmado una fecha de compromiso en la que el área particular o el área responsable se comprometió a resolver estas inquietudes. Y pues esto es muy visual, nos dice cuántos días tenemos ya con esto abierto, o con este tema que nos ha estado pues atorando. Acá hay otras que son de prioridad B, que es el tablero informativo de obra y bueno, ya temas de nosotros y tanto con la supervisión. Estos se ponen aparte porque no impactan o no te van a detener en las actividades de la ejecución. Posteriormente seguirían los indicadores. Estos tableros son los indicadores de la implementación de las Planner. Son 4 rubros que nosotros nos evaluamos o nos autoevaluamos. El primero es porcentaje del plan completado. Lo que veíamos en el tablero de la semana, ese porcentaje que nos daba ahí un 68%, lo plasmamos en esta gráfica y se le va dando seguimiento. Tenemos una meta de un 80% como mínimo. Entonces es la primera semana en la que estamos trabajando y tenemos que ir buscando llegar a esa meta y posteriormente pues ir buscando la excelencia. Después de eso es el indicador de causas de no incumplimiento. Este es una especie de gráfica de barras en la que se van plasmando las causas. Tenemos una lista de causas por las cuales no se lograron los objetivos diarios o las tareas que ya se tenían programadas en la semana actual. Aquí por ejemplo, de las tareas que no pudimos lograr con el objetivo, son 2 o bueno, en su mayoría porque el material no estaba llegando a las especificaciones que nos pide el proyecto. Entonces obviamente eso no nos permite pues avanzar. Tenemos que asegurar la calidad de los materiales que se están implementando en la obra. Posteriormente el tercer indicador es el ingreso de estimaciones en tiempo. Actualmente el periodo de la obra pues nos da para que solamente se ingrese o se ha ingresado la primera estimación. Nos piden estimaciones por mes calendario y actualmente pues está la primera estimación en revisión. Esta obra, como es precio alzado, no se manejan
estimaciones como tal, se llama cédulas de avance. Esas cédulas de avance van muy ligado a toda esta parte de la programación y los temas que yo, bueno, en mi persona yo reviso. Esas cédulas nos hablan de un porcentaje de cada una de las actividades, un porcentaje de cumplimiento de cada una de las actividades. Ese porcentaje se traduce al importe total contractual de la obra, o sea, un porcentaje del total del contrato. Esto por el hecho de que es un contrato a precio alzado. El último indicador, de igual manera, aún está vacío, que es anexo C. Anexo C es un formato en donde se plasman el total de pruebas de laboratorio elaboradas a los materiales y en campo, a los materiales que se utilizan, y hablamos de compactación, hablamos de calidad de materiales, calidad de, no sé, emulsiones asfálticas, todas las pruebas que se hacen, las cuales no cumplen entre el total de pruebas realizadas, y eso nos da un indicador o un porcentaje, el cual se plasma en esta gráfica, y aquí se determinan acciones que se tomaron en el momento de cuando un material no cumplió. Posteriormente, el siguiente tablero es análisis plus delta. Esto es cada sesión, cada reunión que se hace con el personal de obra, con el personal de SICOM, vamos anotando observaciones, qué es lo que estamos haciendo bien en el proyecto y qué es lo que nos hace falta mejorar. Como vemos, pues sí hay bastantes opciones o bastantes oportunidades de mejora que hemos detectado con los compañeros y nosotros. Este es el último tablero de la metodología Last Planner. Este solamente es una herramienta para determinar la solución de algún problema que esté reiterado en la obra. Se describe el problema, se hace el diagrama de Ishikawa, la causa raíz. Después se plantean los 5 porqués las razones para determinar la causa raíz de este problema que se esté planteando, y después de que se tiene la causa raíz se determinan las acciones que hay que llevar, o que cada quien se lleve, digamos, su tarea. Este solamente se utiliza cuando hay algún problema muy reiterado durante la sesión, pues se hace ya la determinación de la solución del problema. Esto sería todo por mi parte. Esta es la sala de planificación, y espero les haya servido de una visión de las metodologías y las cosas que vienen pues a futuro. Hoy en día el mundo está cambiando muy constantemente, y la construcción como industria también va a comenzar a cambiar. Entonces espero les haya servido de un poco. Gracias, me presento. Soy supervisor de la obra Celaya Empalme Escobedo, la rehabilitación, que viene ejecutando la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Movilidad. Esta obra pues se viene iniciando pues en tramos, como les comento, en el camino Celaya Empalme Escobedo. Hemos iniciado con esta primera fase de construcción en el tramo del kilómetro 7 más 040 al 5 más 040. Ese tramo se viene trabajando, retirando pues la superficie de rodamiento que existía, y se viene colocando pues el diseño de estructura que nos marca pues Geotecnia, la Dirección de Geotecnia de la Secretaría. Ese diseño de estructura nos marca, como les comento, pues el retiro pues de la estructura existente, de la carpeta existente, el fresado de esa misma y la recuperación del material
que tiene pues base y carpeta hidráulica y carpeta asfáltica del camino existente. Esa recuperación se convierte a su vez en una base hidráulica, que es el tramo que estamos ahorita manejando, y esa base se tiene pues que es proteger de alguna manera, y se protege con impregnación, que es un elemento asfáltico también, una emulsión asfáltica. Tenemos dos cuerpos los que se están trabajando, el cuerpo izquierdo y el cuerpo derecho. Ahorita estamos en el cuerpo izquierdo. Como división de esos dos cuerpos tenemos un camellón que se va a proteger con una guarnición trapezoidal de concreto hidráulico. En este momento se viene pues trabajando el tramo pues del 6 al 5, del kilómetro 6 al kilómetro 5, el fresado de la carpeta, el acamellonamiento del material que se viene fresando para su posterior reutilización en la carpeta asfáltica. Perdón, base hidráulica. Esta primera fase está dentro del kilómetro 5 al kilómetro 7. Es fase de construcción de las 5 fases que se iniciaron pues con la planeación de la obra. Buenas tardes, yo soy la ingeniera Paulina, soy la responsable de medio ambiente y de seguridad industrial o seguridad en la obra. En este proyecto nos solicitan diferentes aspectos ambientales. Uno de ellos es el cuidado del agua, el cuidado del suelo, del aire y el cuidado de toda la fauna y la flora que podamos encontrarnos. ¿Cuál es el trabajo específico que yo hago? Bueno, antes de iniciar con toda la ejecución que ya anteriormente les explicaron, nosotros hacemos un recorrido donde identificamos todas las especies arbóreas que hay a lo largo de todos los kilómetros que vamos a impactar. ¿Cuál es la finalidad? Identificar cuáles se encuentran en un estado adecuado, cuáles ya están deteriorados y saber cómo vamos a impactar, cómo vayamos avanzando según el proyecto. Un ejemplo es este árbol. Lo identificamos que nosotros, nuestra maquinaria, lo iba a impactar de cierta forma. Se tuvo que pedir autorización para poder podarlo de la manera correcta y así no podamos impactar de manera negativa todos los días. Lo mismo pasa con todos los árboles que nos vayamos encontrando a lo largo del proyecto. En cuestiones ambientales, por ejemplo, el agua, es importante que nosotros tengamos autorizaciones de donde nosotros vayamos agarrando todos los materiales. Un ejemplo es el del agua. Nosotros tenemos que asegurarnos que nuestro proveedor tenga pues todas las autorizaciones. En el caso de todos los materiales pétreos es igual, nosotros buscamos bancos de materiales que nos puedan tener autorización para poder explotarlos.